está dividida funcionalmente en 3 zonas, ¿ok? Y cada zona genera un tipo de hormona diferente. Entonces es como si estuviésemos hablando de 3 glándulas. Por eso se hace un poquito más largo, porque tenemos que hablar de los 3 tipos hormonales. Entonces, bueno, la corteza suprarrenal es capaz de producir estos 3 grupos hormonales: los mineralocorticoides, glucocorticoides y esteroides sexuales suprarrenales, que impactan la vida de todo ser humano de manera muy, muy importante. Son cruciales para mantener la vida, porque a través de los mineralocorticoides se controlan los niveles de potasio sérico, los niveles que recuerden que son muy importantes para la actividad eléctrica y mecánica del corazón, sodio y por ende también agua, contribuyendo de esa manera al control del volumen sanguíneo. Eso es con respecto solo a un grupo que son los mineralocorticoides. De este grupo, el más importante es la aldosterona, que ya lo hemos mencionado en fisiología renal. Luego tenemos un segundo grupo que son los glucocorticoides, que como dice su nombre, su principal función es controlar o regular el metabolismo intermediario, el metabolismo sobre todo de los glúcidos, de carbohidratos. Y por último tenemos los esteroides sexuales suprarrenales, que son más importantes en la vida fetal y luego en la etapa adulta, sobre todo en las mujeres, porque es el único lugar en las mujeres donde, o principalmente, tenemos la síntesis de andrógenos suprarrenales en mujeres. En cambio, en el hombre ya es una producción secundaria, porque los testículos son los principales productores de andrógenos en el hombre, ¿okay? Entonces, como ven, es bien amplia la fisiología de la corteza suprarrenal. Recordemos que la corteza, lo único es que en la pantalla a mí no me deja señalar. La glándula histológicamente está dividida en corteza y médula. La corteza, que es la parte más externa en contacto con la cápsula, es la más gruesa, ocupa del 75 al 80% del total de la glándula, y la médula es una parte interna más pequeña, un 25% aproximadamente, y es la encargada de producir catecolaminas, ¿okay? La médula adrenal ya nosotros la vimos en la fisiología del sistema nervioso autónomo, y hoy vamos a hablar solamente de la corteza. Como ven allí, en la parte más externa tenemos una corteza o algo amarillo que envuelve a la glándula suprarrenal, que son glándulas muy chiquiticas, pesan de 4 a 5 gramos cada una. Tenemos 2 glándulas ubicadas en cada polo superior del riñón, de cada uno de los riñones, como se observa acá, pero funcionalmente son muy poderosas a pesar de su tamaño. Esa corteza suprarrenal hoy en día ha dejado de ser una simple cápsula que la envuelve y la protege, ¿okay? Hoy en día se sabe que a partir de esa cápsula, de ese envoltorio, se encuentran o se regeneran todas las células de la corteza suprarrenal principalmente, porque allí se alojan células madres progenitoras inmaduras que luego migran al interior de la corteza, diferenciándose en cada una de las células de las 3 zonas funcionales de la corteza suprarrenal. ¿Okay? Tenemos entonces así, en la parte más externa, aquí tenemos la cápsula, y hacia arriba está la parte más interna. Vemos entonces cómo después de la cápsula tenemos la corteza suprarrenal y luego la médula, que es bastante más pequeña. En la corteza tenemos de afuera hacia adentro, aquí en la lámina de abajo hacia arriba, tenemos primero la zona glomerulosa, que es una zona muy pequeña, abarcamos 7 o 10% de la corteza suprarrenal, y esta zona tiene células bien pequeñitas, capaces de producir principalmente los mineralocorticoides. Dentro de ellas, como ya les mencioné, es la aldosterona el prototipo principal. Le digo principal porque durante el proceso de síntesis, en la vía de síntesis de la aldosterona, existen unos intermediarios de la vía metabólica finales que pueden tener cierta acción mineralocorticoide, pero son una acción muy pequeña. La principal es la aldosterona.
Aquí abajo de la aldosterona le coloco la aldosterona sintetasa. ¿Por qué la zona glomerulosa de la corteza es capaz de producir aldosterona? Porque es la única zona donde conseguimos esta enzima, la aldosterona sintetasa. ¿Okay? Las otras zonas no tienen esta enzima y por lo tanto no son capaces de producir aldosterona, a pesar de que toda la corteza, las 3 capas, obtienen el sustrato principal, la materia prima, para producir las hormonas corticosuprarrenales, que es el colesterol. Todas las hormonas de la corteza suprarrenal derivan de ese mismo precursor, del colesterol. ¿Okay? De tal manera que son, ¿qué tipo de hormonas? Esteroideas. Son hormonas esteroideas. Y ya, por supuesto, ya con esa calificación de hormonas esteroideas, ya conocemos un poquito de cómo estas hormonas son capaces de atravesar membranas, por ser lipofílicas. Cuando están en torrente sanguíneo deben unirse en su mayor proporción a proteínas transportadoras, pueden tener receptores a nivel nuclear, es decir, muchas cosas de las que nosotros vimos en la parte de generalidades del sistema endocrino las pueden sacar solamente con saber qué tipo químico es la hormona. ¿Okay? En este caso son esteroides. Luego de la zona glomerulosa viene la zona fascicular, que obviamente ocupa casi el total, es decir, una gran parte de la corteza, y esa zona fascicular se encarga de la producción de glucocorticoides. El principal glucocorticoide es el cortisol, y un precursor que tiene menor habilidad para hacer glucocorticoides es la corticosterona, ¿okay? Que es un intermediario previo a la formación de cortisol. Las células de esa zona fascicular está organizada, ahí se ven como especie de filitas de células que son más grandes, son vacuoladas, porque tienen muchas gotas de lípido en su interior. Esas gotas de lípido van a contener como almacenado una gran cantidad de colesterol para garantizar la síntesis de estas hormonas glucocorticoides. ¿Okay? Y se afilan, como ven, como especie de cordones o hileras. Luego tenemos finalmente ya la parte más profunda de la corteza, que es la zona reticular, donde se sintetizan los esteroides sexuales, principalmente andrógenos. ¿Okay? Los andrógenos suprarrenales, porque no olvidemos que también hay andrógenos a nivel testicular, es decir, andrógenos gonadales. Bien, entonces la corteza deriva biológicamente del mesodermo intermedio, específicamente de la cresta urogenital, y la médula de la cresta neural, ¿okay? Del ectodermo de la cresta neural. Ahora, en la vida fetal, ¿okay? Las glándulas suprarrenales fetales, allí ellas son principalmente productoras del sulfato de hidroepiandrosterona. Eso es lo que significa DHEA, sulfato de hidroepiandrosterona, porque él no tiene toda la maquinaria enzimática para producir otro tipo de andrógeno. Esa de hidroepiandrosterona es el andrógeno que producen las glándulas suprarrenales fetales, el único, y a partir de allí se puede dar la síntesis de estrógenos a nivel suprarrenal para feminizar en el caso de ser un feto femenino. ¿Bien? Ok, aquí tenemos entonces cómo esto es una célula, de cualquier parte o cualquiera de estas 3 zonas, que necesita el sustrato, la materia prima, para sintetizar o mineralocorticoide, aldosterona, o glucocorticoide, cortisol, o andrógenos suprarrenales. ¿Bien? El paso limitante es principalmente para la síntesis de estas 3 hormonas esteroideas es la capacidad que tienen las células, principalmente la mitocondria de esa célula, de captar el colesterol. ¿Okay? El colesterol viene principalmente del plasma a través de las LDL colesterol y la HDL colesterol, que tienen sus receptores, como ven allí. Estos entregan los esteres de colesterol a la célula
y en las células comienzan en el citoplasma ahí no está dibujada, pero en el citoplasma estos ésteres de colesterol se van almacenando en pequeñas gotas lipídicas, ¿okay? Luego, algunas enzimas conocidas como las hidrolasas ésteres de colesterol desprenden ese colesterol para que pueda llegar a la mitocondria. Posiblemente utilicen ciertas proteínas transportadoras, no se sabe el nombre específicamente de estas, pero los ésteres de colesterol deben llegar a la mitocondria, porque allí es donde se da el primer paso para la síntesis de cualquier hormona esteroidea suprarrenal, ¿okay? Este paso es común para las tres zonas, para producir aldosterona, cortisol o andrógenos. Es el mismo paso, el mismo primer paso. Entonces el colesterol, recuerden que en la mitocondria tenemos una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. Y existe un espacio que está lleno como de líquido entre estas dos membranas. Contiene líquido. Entonces, ¿qué sucede? Que el colesterol debe atravesar ambas membranas, la externa y la interna. ¿Por qué? Porque en la interna va a conseguirse con esta enzima, una CYP11A1. No le voy a decir esos nombres, pero es importante que sepan que todas las vías de síntesis, que ahorita les voy a mostrar un gráfico completo con todas las enzimas, todas esas enzimas allí forman parte, o la mayoría de ellas, de las citocromo P450, que son CYP, que son enzimas o una familia de enzimas CYP que tienen capacidad de oxidación y necesitan NADPH. ¿Okay? Por eso aquí en el gráfico van a ver mucho estas siglas, CYP tal, ¿okay? Y ese tal es lo que le va a dar el nombre propio a esa enzima. Ahora, la primera enzima de esas vías sintéticas, de esas vías de síntesis de los esteroides suprarrenales, utilizan esta enzima que es conocida como desmolasa de colesterol. ¿Dónde está ubicada la desmolasa del colesterol? Está en la membrana mitocondrial interna. ¿Y a quién va a modificar? Va a modificar al colesterol. Ella necesita el sustrato, que es el colesterol, para transformarlo en pregnenolona. La pregnenolona es el primer intermediario de la vía. ¿Por qué se dice que este es el paso limitante, el más importante? Porque el colesterol debe atravesar esas membranas para llegar. Pero para esto, como él es esteroideo, necesita ayuda para atravesar esas membranas mitocondriales y llegar al citoplasma y poder actuar sobre él en esta desmolasa de colesterol. Para esto lo ayuda esta proteína, la proteína STAR. Es una proteína que se conoce como de regulación aguda de la esteroidogénesis. Esta proteína es como un canal. Imagínense como un tubo, como un puente que se ubica entre la membrana mitocondrial externa y la interna. Y al ser así un puente, permite que el colesterol pase sin ponerse en contacto con ese líquido, ¿okay? Y puede interactuar luego, conseguirse con la desmolasa de colesterol y así darse el primer paso, que es la transformación de colesterol en pregnenolona. Otra característica importante de esta primera reacción es la presencia de ACTH. La ACTH, ¿qué es la ACTH? ¿Qué significa? Adrenocorticotropina, que se produce en adenohipófisis. Esta ACTH estimula la presencia de las proteínas STAR y también estimula a la desmolasa de colesterol, la activa. ¿Okay? Entonces la ACTH también es importante su presencia como mecanismo de regulación para ese primer paso. ¿Okay? Entonces tenemos pregnenolona. La pregnenolona ya formada va a salir de la mitocondria hacia el citosol y ahí comienza entonces sobre ella a modificarse dependiendo de la zona donde se consiga. ¿Bien? Vemos entonces estas son las reacciones que cataliza la desmolasa de colesterol. Del colesterol
a pregnenolona. Vemos que simple no es una sola reacción. La desmolasa es capaz de modificar la molécula de colesterol 3 veces. La hidroxila en posición 22, la hidroxila en posición 20 y luego escinde la cadena lateral. ¿Okay? Que ese es el último cambio que le da a la molécula, transformando colesterol en pregnenolona. ¿Okay? Y eso es las reacciones catalizadas por esta primera enzima de las vías esteroidogénicas. Aquí tenemos un listado de todas las enzimas que vamos a ver. Algunas están presentes solo en una de las capas, en una de las zonas de la corteza suprarrenal. Otras pueden ser comunes para una o dos o las 3 zonas. Tenemos entonces la desmolasa de colesterol, la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, 7-alfa-hidroxilasa, que también puede tener acción de liasa, 21-beta-hidroxilasa, 11-beta-hidroxilasa y la aldosterona sintetasa. ¿Okay? Y vean que aquí la nomenclatura prácticamente todas son CYP. ¿Okay? A esto era lo que yo me refería con el gráfico completo. ¿Okay? Todo ese zaperoco que ustedes ven allí, tenemos entonces aquí en la zona glomerular la producción de mineralocorticoides a partir de colesterol. Miren que la primera reacción, colesterol en pregnenolona, es común para las 3 vías y esta primera es catalizada por la desmolasa de colesterol. Luego tenemos en la zona fascicular la producción de cortisol y en la zona reticular la producción de los andrógenos. En azul están entonces los principales andrógenos suprarrenales y luego ellos pueden ser transformados en otros o andrógenos o estrógenos a nivel de tejidos periféricos o en la misma suprarrenal. Tenemos entonces la dehidroepiandrosterona y androstenediona. ¿Okay? Luego ellos pueden transformarse en testosterona, dihidrotestosterona o también en estrona y estradiol. Eso lo vamos a ver poco a poco, no se angustien por eso. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por la zona más externa, la zona fascicular, la productora de minéralo, la zona glomerular, productora de mineralocorticoides. Entonces vamos a concentrarnos en esta primera vía. La zona glomerular, ya yo les dije que es la única zona donde hay aldosterona sintetasa. ¿Okay? Y también es importante de que esta zona no tiene la 17-alfa-hidroxilasa, esa que está allá. Lo que pasa es que como no me... Vamos a ver si con... esta que está aquí. Esta no está presente en la zona glomerular, ¿okay? De tal manera que el colesterol que entre a esas células de la zona glomerular va a seguir esta vía sintética. La pregnenolona se transforma en progesterona por una 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, la progesterona en desoxicorticosterona por una 21-hidroxilasa y luego estos 3 últimos intermediarios que tienen cierta acción también mineralocorticoides, no tan potente como la aldosterona, también sufren hidroxilaciones. Sin embargo, hoy en día se sabe que estas 3 últimas reacciones son catalizadas por la misma aldosterona sintetasa. ¿Okay? Pero ya sabemos 2 características importantes, que tiene aldosterona sintetasa y que no tiene 17-alfa-hidroxilasa. Bien. Tenemos entonces en esta imagen se ve todo el proceso de síntesis de aldosterona y dónde se realiza, porque nosotros para la síntesis necesitamos 2 organelas. Primero las mitocondrias, ¿verdad? Porque ahí es donde se da la entrega de colesterol, donde está la proteína STARA, es decir, el paso limitante, que es la acción de la desmolasa de colesterol, y la primera reacción es producir pregnenolona. ¿Okay? Entonces acá está, como el colesterol ingresa, está la desmolasa de colesterol
y la pregnenolona. Ese primer paso es mitocondrial. ¿Ok? Entonces la pregnenolona ya formada sale y el otro organelo que necesitamos es el retículo endoplasmico liso, en todos los procesos de síntesis. La pregnenolona se va hacia el citoplasma, hacia el retículo endoplásmico, y sobre ella se da entonces la segunda reacción, que es catalizada por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Se forma entonces de pregnenolona a progesterona. La progesterona se hidroxila en posición 21 por la 21 hidroxilasa y se forma desoxicorticosterona, la desoxicorticosterona en corticosterona y esta en hidroxicorticosterona. Estas tres reacciones se dan por la desmolasa de colesterol, por la aldosterona sintetasa. Todas estas últimas son mitocondriales, es decir, que vuelven a la mitocondria, y finalmente tenemos entonces la formación de aldosterona. La aldosterona sale al citoplasma para luego poder ser llevada a circulación para que ejerza su efecto fisiológico a distancia. ¿Okay? ¿Cuál es la célula diana de la aldosterona? ¿Dónde actúa? En riñón. ¿En qué célula? ¿En qué parte? Exactamente, en el túbulo distal y en la porción cortical del túbulo colector. ¿Okay? Esas son las células tubulares donde va a actuar la aldosterona. También la aldosterona puede actuar a nivel de las glándulas salivares y en la mucosa intestinal, pero son efectos menores, ¿okay? De la aldosterona. Ok, entonces aquí vamos a ver cómo es la señalización de cómo se regula la acción de la aldosterona. Vemos entonces, y aquí le coloqué unos numeritos, 1, 2 y 3, que son los puntos importantes para poder regular las señales intracelulares y asegurar una buena producción de aldosterona por parte de esas células de la capa glomerular, la zona glomerular. Tenemos allí la angiotensina 2, ¿verdad? La angiotensina 2 es el principal mecanismo de regulación, de estimulación de producción de aldosterona. La angiotensina 2 tiene un receptor en la membrana de esas células de la corteza, que son el tipo AT1, acoplados a proteína G. Cuando se une la angiotensina 2 a su receptor, aquí, que está aquí, cuando se une a su receptor, se activa la proteína G. Está acoplado a una fosfolipasa C, la cual activa, y la fosfolipasa C actúa sobre el inositol difosfato, son los lípidos de la membrana, y se forma diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato se dirige al retículo y en el retículo se une a receptores canales de calcio, y lo que va a estimular allí es la liberación de calcio. Entonces la angiotensina 2 en estas células va a favorecer la liberación de calcio a través del mecanismo de la fosfolipasa C. ¿Bien? Al tener suficiente calcio a nivel intracelular, se activa una calciocalmodulina que va a tener dos efectos. Uno en las mitocondrias. En la mitocondria va a activar la proteína STAR. ¿Y qué va a hacer esto? Va a favorecer la entrada del colesterol a la mitocondria. Y esto me va a asegurar un buen flujo de colesterol y por lo tanto una buena síntesis de aldosterona. ¿Okay? Que ya nosotros sabemos cómo se hace. Y eso es un efecto agudo. Y el efecto más sostenido a largo plazo de esa misma calciocalmodulina es transcripcional. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a ir hasta el núcleo y va a favorecer la activación de factores de transcripción, y estos factores de transcripción van a inducir la expresión desde el punto de vista genético de múltiples proteínas, principalmente del gen de las enzimas involucradas en la síntesis de aldosterona. ¿Okay? Entonces vemos que todos estos dos mecanismos lo que van a asegurar una buena síntesis de aldosterona, y todo va a estar mediado por angiotensina 2. ¿Ok?
primer estimulador. En segundo lugar, tenemos el potasio sérico. ¿Cuáles son los niveles de potasio normales? Por ahí oigo 3.5 a 5.5. ¿Okay? Es bajo, ¿okay? Pero cualquier cambio, así sea mínimo, del potasio sérico, así sea de 0,1 miliequivalentes, eso ya despierta sensores. Entonces, cuando el potasio extracelular se eleva, así sea a 0,1 miliequivalente por encima de los límites normales, se activan estos sensores de potasio, estos que están aquí, este sensor de potasio, que hace que el potasio extracelular que está en exceso entre, ¿ok? ¿Y qué va a provocar la entrada del potasio que tiene cargas positivas? ¿Qué consecuencias tiene la entrada de cargas positivas? Despolariza la membrana. Entonces, esta despolarización la va a detectar otro canal, que es este azulito que ustedes ven aquí al lado, que es un canal de calcio voltaje dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que es un canal que se activa con cambio de voltaje y acabamos de despolarizarlo con la entrada de potasio. Entonces el calcio entra y eso también va a incrementar el calcio, el pool de calcio intracelular. ¿Bien? Entonces, por elevación de potasio y por angiotensina 2, vamos a tener un aumento del calcio intracelular y esto produce efecto agudo en la proteína STAR, aumentando el flujo de colesterol para la síntesis de aldosterona, y por el otro lado vamos a favorecer la transcripción de todas las proteínas, la síntesis proteica de las enzimas involucradas en la síntesis. ¿Bien? Hoy en día, miren que estos están publicados en estudios desde el 2024-2025, se ha propuesto que también hay una regulación epigenética, ¿okay? En donde la capacidad o el grado de metilación que tenga a nivel del ADN, ¿okay? El nivel de metilación que tengan estas moléculas de ADN favorece la transcripción de las vías de las enzimas biosintéticas. Cuando la molécula de ADN en la zona promotora está muy metilada, esa transcripción se silencia. ¿Okay? Es como si le apagáramos el switch y no hay expresión génica de las enzimas. Pero cuando está menos metilado, ese promotor que está hipometilado sí se activa y comienza a incrementarse las biosíntesis de todas las enzimas involucradas. ¿Okay? Y esto, por supuesto, tiene un efecto a largo plazo. Bien. En general, todas las hormonas esteroideas suprarrenales, por ser esteroideas, primero no se almacenan, ¿okay? Se van produciendo en la medida que se requieran y se utilizan inmediatamente. Y al dejar de realizar su acción, se metabolizan. El metabolismo puede ser hepático y renal y se elimina por heces o por orina. Se secretan por difusión simple, bien, porque ellas son esteroideas y atraviesan la membrana a través de ese mecanismo de transporte que no requiere energía. Y a nivel plasmático, vean que todas, la mayor parte, por no decir el 100%, necesita una proteína transportadora. En el caso de la aldosterona, el 60% está unido a proteínas y el 40% está libre. En el caso del cortisol, el 90% está unido a la transportina, que es la globulina fijadora de cortisol, un 10% a la albúmina y un 10% libre. Recordemos que solamente la fracción libre es la que tiene actividad biológica. Y los andrógenos tienen también su globulina fijadora de andrógenos. El metabolismo es hepático. En el caso del cortisol se hidroxila y se transforma en cortisona, pero la cortisona puede volver a transformarse en cortisol por la misma enzima dependiendo de las necesidades. Pero el metabolismo hepático implica la transformación de cortisol a cortisona, que no tiene actividad glucocorticoide.
a nivel hepático se conjuga con ácidos glucurónicos y sulfatos y se excreta por bilis y por heces en un 25%, pero su excreción principal es a través de la orina. Y lo podemos medir, son los 17 cetoesteroides. Estos pueden ser medidos en orina y así poder indagar cómo está la función de síntesis suprarrenal. Okay. Entonces, bueno, esto ya más o menos es un resumen, ¿no?, de lo que hemos visto. Con respecto a la aldosterona, aquí a nivel de dos túbulos, a nivel de las células tubulares, el túbulo colector y cortical, la porción cortical del túbulo distal, tenemos entonces que favorece la reabsorción del sodio, y al reabsorber sodio también se reabsorbe agua y cloro, y se excreta potasio e hidrogenio. Esas son las funciones netas, completas de la aldosterona. Los factores de estimulación, angiotensina 2, ya lo dijimos, hiperpotasemia o hipercalemia, que es el aumento de los niveles de potasio sérico, así sea un 0,1 mil equivalente. La hiponatremia, ACTH, también se requiere, aunque no es un factor muy importante para la regulación de los mineralocorticoides, ¿ok? Porque el ACTH allí se puede involucrar en la parte de la entrada de colesterol, porque estimula la proteína esta. Y en los casos de acidosis metabólica, para que pueda excretarse esos hidrogenados. ¿Cuáles son los factores que inhiben a la hormona antidiurética? Por favor. Los inhibidores, el péptido natriurético auricular. ¿Dónde se produce? ¿Bajo qué condición se produce el péptido? Por aumento del volumen, exactamente. Dopamina, somatostatina, que son neurotransmisores inhibidores, y ella lo que va a regular volumen y composición del líquido, ya que regula el sodio y regula potasio. ¿Okay? Bien, esta es una de las láminas que tenía animación. ¿Okay? Pero bueno, aquí detrás de esta parte estaban las acciones no genómicas, pero son sencillas. La acción genómica de la aldosterona, ahí ya estamos viendo a una célula tubular renal y sobre ella está actuando la aldosterona. ¿Okay? Déjenme ponerme cerquita aquí de la boca. Okay. Vemos aquí está la aldosterona. La aldosterona, como un mineralocorticoide, no necesita mecanismo de transporte para entrar a la célula. Su receptor está en el citoplasma de estas células tubulares, y es este que está acá, que es el receptor mineralocorticoide. Allí vemos entonces la aldosterona está unida a su receptor y forma entonces ese complejo. Sin embargo, este receptor de mineralocorticoides es muy sensible a la presencia de cortisol. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es esto? Si estamos mezclando mineralo con glucocorticoides. Bueno, aquí tenemos que el cortisol es muy abundante, mucha más cantidad de cortisol existe que de aldosterona. ¿Okay? Y además, ese receptor de mineralocorticoides es bastante sensible al cortisol. ¿Okay? Y lo ama, le encanta. Pero si el cortisol se pega a ese receptor de mineralocorticoides, vamos a tener una acción mineralocorticoide continua, ¿okay? Sin ningún control. Para controlar esa acción mineralocorticoide del cortisol, aquí vamos a tener una enzima que la necesitamos para transformar el cortisol en su forma inactiva, que es la cortisona. Ya la cortisona no tiene afinidad por ese receptor, y la enzima es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. La 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 transforma el cortisol en cortisona, y así controlamos esta primera parte. Cuando ya la aldosterona forma el complejo con su receptor, se forman entonces un dímero
un homodímero del complejo. Vean allí que hay 2 moléculas de hormonas y hay 2 receptores de mineralocorticoides. Ese complejo se va hacia el núcleo. En el núcleo se unen a elementos de respuesta de mineralocorticoides y que hace eso, activar la transcripción génica. Principalmente lo que hace es activar la síntesis de proteínas importantes para el movimiento de sodio y de potasio, que son proteínas que están en la membrana de las células tubulares. ¿Cuáles son las 2 proteínas más importantes? Tenemos esta que está aquí, esta proteína de transporte, el ENAC, que favorece el movimiento de sodio a través de la membrana. En este caso, principalmente lo que va a estimular es la reabsorción de sodio y concomitantemente de cloro. Y otro mecanismo de transporte, esa es la membrana apical. En la membrana vasolateral tenemos a estos señoritos, este que está aquí y este que está aquí, que es la ATPasa de sodio-potasio. Entonces la transcripción génica lo que va a hacer es favorecer la síntesis de esas 2 proteínas, ¿ok? De esas proteínas de transporte. Y el efecto neto de este cambio es retención o reabsorción de sodio y agua y excreción de potasio e hidrogeniones. ¿Bien? Vean aquí que esta parte que está acá, que no se la había mencionado, que es una quinasa regulada por glucocorticoides. Esa quinasa es una enzima con capacidad de fosforilación. Esa quinasa a su vez es estimulada por este proceso genómico de la acción de la aldosterona. Pero ¿qué importancia tiene esa quinasa de glucocorticoides o de regulada por glucocorticoides? Ella es capaz de inhibir a una serie de enzimas, de proteínas, como la ubiquitina ligasa, que está aquí, porque la ubiquitina, ¿qué hace? Inhibe a esos canales de sodio. Si está presente la ubiquitina, me bloquea los canales de sodio y no hay reabsorción de sodio. Con la fosforilasa, con esa quinasa, nosotros somos capaces de quitar la ubiquitina y así permanecer, tener mayor cantidad de proteínas de sodio en la membrana apical. ¿Okay? Detrás de esta lámina, de esta parte de la lámina, de la parte izquierda, tenemos que existen los efectos no genómicos, que están más asociados con la vasoconstricción, ¿okay?, que puede generar y con la aldosterona a nivel periférico, asociadas con la activación de fosforilasa, tuvo el aumento del calcio intracelular, etc., y que produce vasoconstricción y regulación del intercambio de hidrogeniones. Ahora, esta tercera lámina, que es esta parte que está aquí en azul, en realidad se activa cuando tenemos un cuadro patológico que se llama hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Cox. El hiperaldosteronismo primario se caracteriza por un aumento en la secreción autónoma, es decir, que no le para a ningún mecanismo de regulación, produce aldosterona. Entonces hay exceso de aldosterona. Si hay mucha aldosterona, ¿qué va a suceder? Se reabsorbe mucho sodio y agua y eso aumenta el volumen plasmático. Si aumenta el volumen, ¿qué pasa? Hay hipertensión, aumenta la presión arterial. Además de esto, excreta mucho potasio y hay hipocalemia. ¿Okay? ¿Qué sucede en pacientes con función renal normal, a pesar del hiperaldosteronismo? Esa hipertensión por el incremento de la volemia induce lo que se conoce como natriuresis y diuresis por presión. Eso lo debieron ver en renal. Natriuresis y diuresis por presión. Y comienza entonces, al elevarse la presión, excretar mayor volumen de agua, mayor volumen, cantidad de sodio por orina, lo que me permite entonces, que es un método compensatorio que anula el efecto de reabsorción de sodio y agua. Sin embargo, no me va a ayudar en nada con la hipocalemia, porque el riñón seguirá perdiendo potasio. ¿Okay? Porque la natriuresis y diuresis por presión no intervienen con el potasio. Entonces, un paciente
que no podrán no desarrollar edema por la hipervolemia porque se activó este mecanismo de escape y continúan con su pérdida de potasio, es decir, continúan con la hipopotasemia o hipocalemia a nivel distal. ¿Okay? Y por supuesto eso va a tener repercusiones importantes a nivel de la actividad eléctrica del corazón. Bien, entonces aquí vamos a encontrar las dos alteraciones más importantes de la aldosterona: el exceso de aldosterona y la deficiencia de aldosterona. Y en el exceso de aldosterona ya nosotros más o menos hablamos en la lámina pasada. Hay mayor reabsorción de sodio, de agua, de cloro y excreción de potasio. Eso aumenta el volumen del líquido extracelular y aumenta la presión arterial. Como hay mayor transporte de potasio de líquido intracelular, hay debilidad muscular y puede desarrollarse una alcalosis leve por un aumento en la excreción de hidrogeniones debido a la acción de la aldosterona. Y en el déficit de la aldosterona vamos a tener todo lo contrario: disminuye la concentración de sodio, disminuye el volumen del líquido, el volumen plasmático del líquido extracelular, puede haber incluso shock circulatorio, hay acidosis metabólica porque el riñón no es capaz de excretar hidrogeniones, y el aumento del potasio, de la concentración de potasio sérico, es tan elevada que puede ser cardiotóxico. ¿Okay? Aquí tenemos entonces una lista de los tipos de mineralocorticoides. El primerito, el principal y más potente, que es la aldosterona. Tenemos la desoxicorticosterona y corticosterona. Estas son intermediarios y tienen menor actividad que la aldosterona. El fluorocortisol es sintético y es más potente que la aldosterona. Cortisol y cortisona, recuerden que estos son glucocorticoides. El cortisol, a pesar de ser glucocorticoide, tiene cierto efecto mineralocorticoide pequeño, y la cortisona no tiene actividad, por lo que acabamos de mencionar. ¿Okay? Ella no se acopla a los receptores de mineralocorticoides. Bien. ¿Todavía queda tiempo? Doctora, ¿y cortisol sintético? Ajá. Todas las hormonas que existen, que producimos en el cuerpo, tienen... Ya tenemos, sí. Ya las tenemos. Ok. Vamos entonces ahora a la segunda parte, que sería la zona fascicular, la zona de producción de glucocorticoides. ¿Qué características importantes tiene esta zona? La zona fascicular tiene 17-alfidroxilasa, ¿ok? Pero, sin embargo, la 17-alfidroxilasa en ocasiones ella requiere, dependiendo de la zona de la corteza, creo que tengo que comprar marcadores del año pasado. Tenemos entonces que esta zona tiene 17-alfidroxilasa, pero esa enzima necesita de un citocromo B5. El citocromo B5 es lo que va a provocar cambios en la acción de la 17-alfidroxilasa. Esta hidroxilasa, cuando tiene bajos niveles de citocromo B5, tiene poder de hidroxilación, es decir, oxida la molécula sobre la cual actúe. Pero si el citocromo B5 es escaso, tiene altas concentraciones, esta misma enzima va a obtener actividad de liasa. ¿Qué quiere decir que tiene actividad de liasa una enzima? Que corta, exacto, que va a escindir una parte de la cadena, rompe la cadena. Entonces, vean que en esa malla tenemos 17-alfidroxilasa aquí, 17-alfidroxilasa acá. Y esta primera
está asociada con bajos niveles de citocromo B5, de tal manera que su acción es de oxidación. Pero la segunda tiene altos niveles de B5, de citocromo, y por lo tanto tiene actividad de liasa, como dice. ¿Bien? Entonces, esta 17-hidroxilasa va a transformar la pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona. Y como no tiene actividad de liasa, va a seguir esta vía de síntesis hasta formar cortisol. ¿Bien? Esa es una de las características claves de la zona fascicular. Entonces vemos acá nuevamente en esa célula de la zona fascicular tenemos una mitocondria y el retículo endoplasmico liso. En la mitocondria se da el primer paso, recordemos que debe entrar el colesterol, todo eso, hasta formar pregnenolona. La pregnenolona sale, se dirige al retículo y aquí en el retículo se dan el resto o prácticamente todas las demás reacciones. La mayoría son de hidroxilaciones, ¿okay? Hasta que tenemos 11-desoxicortisol. El 11-desoxicortisol vuelve a la mitocondria, entra en ella y en la mitocondria va a transformarse en cortisol gracias a una 11-beta hidroxilasa. Y así es el mecanismo de síntesis del cortisol. Bien, el cortisol sale a circulación. Recuerden que a nivel plasmático necesita de una proteína transportadora, que en este caso se le llama transportina, para que tenga su función en los tejidos periféricos. Ahora, la regulación del cortisol, recuerden que cuando hablamos de la regulación de la aldosterona, no hablamos de ningún eje, hipotálamo, hipófisis, nada de eso. ¿Bien? Ahí hablábamos era de angiotensina-2, de potasio, de epigenética, pero en este caso sí, el cortisol sí está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. En el hipotálamo se produce la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH. En el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el lugar, la ubicación del reloj circadiano del sistema nervioso central. El núcleo supraquiasmático es ese gran regulador, ese reloj regulador de los ciclos circadianos. Y por eso es que la CRH que se produce allí, su síntesis, además de ser pulsátil, sigue un patrón circadiano. ¿Bien? Luego esa CRH llega a la adenohipófisis, estimula la producción de ACTH, y la ACTH actúa sobre la zona fascicular de la corteza suprarrenal, favoreciendo la síntesis de cortisol. El cortisol, como ven, tiene efectos múltiples en prácticamente todos los tejidos, pero su función principal es de responder desde el punto de vista metabólico, anticiparse a las demandas metabólicas que tengamos. ¿Okay? Si ya sabemos, si nosotros conocemos que el cortisol, ¿en qué momento del día está más alto? En la mañana. Eso ya es un conocimiento público. Ajá. Entonces, ¿por qué se está anticipando metabólicamente ese pico de cortisol en la mañana? Claro, porque van a incrementarse las demandas. Al levantarse, miren, solamente el despertarse es un estrés. Entonces, ustedes se levantan, empiezan a prepararse, ya comienza a activarse el cuerpo, mental y físicamente, y eso genera estrés, eleva el cortisol aún más, además del ciclo circadiano, y comienzan entonces, viene la persona con unas horas de ayuno, y pónganse que cenó a las 8 de la noche, y son las 6, 7 de la mañana, tiene unas cuantas horitas de ayuno, y ese ayuno, si no existiese cortisol, no le va a permitir tener un buen nivel de glicemia para poder soportar esa demanda a las primeras horas de la mañana. Igual ocurre no solamente en el patrón circadiano, sino en el estrés. Cuando la persona está sometida a un estrés físico, un estrés emocional,
de todo tipo, cualquier tipo de estrés, se requiere mayor niveles de glicemia para poder compensar esa demanda. ¿Okay? Entonces, para esto, el cortisol debe actuar en hígado, que es el principal productor de glucosa, en músculo y en el tejido adiposo, en estos dos últimos sobre todo, para obtener sustratos y sintetizar glucosa. En el hígado favorece de manera general la gluconeogénesis, en el músculo favorece el catabolismo proteico y en el tejido adiposo el catabolismo lipídico, es decir, la lipólisis. ¿Para qué? Para que con los aminoácidos y el glicerol y los ácidos grasos ya metabolizados sirvan de fuente de energía o sirvan de sustrato para sintetizar glucosa a nivel hepático. Además de esto, el cortisol tiene un muy ya bien determinado efecto sobre el sistema inmunológico e inflamatorio. Ustedes saben muy bien que a las personas, por ejemplo, trasplantadas, les colocan esteroides, ¿okay? Esteroides exógenos para inmunosuprimirlo y evitar el rechazo a este trasplante, por ejemplo. Cuando hay una reacción alérgica, muchas veces colocan esteroides en casos ya más avanzados, más graves, para suprimir y disminuir esa reacción exagerada del cuerpo ante un alergeno. Entonces, esto también es muy importante como medida antiinflamatoria y como regulación del sistema inmunológico. Ahora, la ACTH, como dice aquí, también tiene efectos tróficos sobre la glándula suprarrenal, de tal manera que cuando ella está muy activa, aumenta de tamaño la zona fascicular. Bien. Y por supuesto, obedecen al mecanismo de regulación por feedback. Cuando ya tengo suficiente cortisol, que ejerza sus efectos a distancia, se genera un feedback negativo tanto en la débil hipófisis, bloqueando la producción de más ACTH, como en hipotálamo, bloqueando CRH. Y así controlamos los niveles séricos de cortisol. ¿Bien? Ok. Aquí hablamos un poquito de esos ciclos circadianos y les menciono que a nivel central, ya les dije que allí estaba el núcleo supraquiasmático, que es el gran reloj central de control de la secreción de hormonas bajo el ritmo circadiano, en este caso de cortisol. Vean cómo es pulsátil, porque la línea siempre tiene esos pulsos de producción que son independientes de si es de día o de noche, siempre va a haber pulsos, pero hay un pico en las primeras horas de la mañana y la secreción más baja está en la noche, cuando no lo necesitamos, ¿ok? Pero está asociado, ese reloj central del núcleo supraquiasmático está asociado o actúa en conjunto con un reloj periférico. Ese reloj periférico está a nivel de la corteza suprarrenal. Y este reloj suprarrenal permite como una compuerta, como una entrada adicional, un pequeño empujón para producir más cortisol en la mañana y menos cortisol en la noche. ¿Por qué? Porque es un reloj genético. Ese reloj genético lo que hace es activar unos genes circadianos, unos genes reloj que me permiten sensibilizar las células de la zona fascicular a la CTH durante el día y desensibilizarlas en la noche. Por eso también ayuda a ese pico diurno de producción de cortisol. Vean aquí el mismo eje que ya nosotros mencionamos, y cómo se dan los picos, los pulsos de cortisol a lo largo del día, con mayores producciones durante las primeras horas de la mañana, ¿okay? Pico máximo aproximadamente a las 8 de la mañana. Y ese ritmo circadiano y las pulsaciones son independientes del mecanismo de feedback negativo, ¿okay? Aunque haya mucho cortisol en la mañana, no hay freno en cuanto al feedback negativo, porque si no, no se va a dar ese pico diurno.
Ok. Mecanismo de acción del cortisol. Yo estoy intentando de dárselo lo más didáctico posible, espero que estemos entendiendo hasta los momentos. Yo sé que es mucha información, pero con la lámina no se va a ver. Ok. Tenemos entonces que la célula de la zona fascicular necesita recibir el estímulo de ACTH, ¿verdad? Para producir cortisol. Allá en el primer recuadro vemos entonces esa bolita roja representa la ACTH y esta ACTH necesita unirse a esta estructura que es su receptor, ¿okay? El llamado receptor de melanocortina 2. Miren que esta información tienen que investigarla para poder obtenerla, porque esto no está en el libro de fisiología, el último que tenemos aquí, que tiene ya varios años de desactualización, y esto está totalmente actualizado. ¿Okay? Entonces tenemos el receptor de melanocortina 2, que es un receptor acoplado a proteína G, pero ese receptor normalmente en condiciones de reposo de las células de la zona fascicular se encuentra aquí, está guardadito en el retículo endoplasmático, ¿okay? Y él tiene que salir del retículo y pegarse a la membrana celular para poder interactuar con la ACTH. Entonces, para que esto suceda, ese receptor de melanocortina 2 necesita esta segunda molécula, esta segunda estructura que ustedes ven acá, que la tiene en el retículo. Esta estructura es una proteína accesoria, es como su asistente. Esa proteína accesoria del receptor de melanocortina debe unirse al receptor formando un heterodímero, y ese heterodímero sí puede dirigirse, transportarse hasta la membrana e insertarse allí. Además que favorece su glicosilación. Lo importante es que junto con la proteína accesoria, el heterodímero o el receptor de melanocortina se pega a la membrana celular. Luego pasamos aquí, donde el heterodímero se une a su ligando, que es la ACTH, que es esta bolita roja, se activa la proteína G estimuladora, que está acoplada a una deshidratoxiclasa, se incrementan los niveles de AMP cíclico y este AMP cíclico produce proteinquinasa A. La proteinquinasa A tiene dos efectos agudos que se pueden dar en minutos y de efectos crónicos o a largo plazo. Los agudos están principalmente asociados a mecanismos de fosforilación. ¿Qué quiere decir esto? Que la proteinquinasa A me va a facilitar el transporte de colesterol en la mitocondria, fosforilando la proteína STAR, que está en la membrana mitocondrial y permite el acceso de colesterol a la mitocondria, y con la lipasa, ¿okay? Esa enlaza de colesterol para liberar el colesterol, y así la mitocondria tiene suficiente sustrato para sintetizar cortisol. Luego tenemos los efectos crónicos, que son los efectos genómicos de días, horas de aparición. Ahí la proteinquinasa lo que va es activar genes esteroidogénicos. ¿Qué quiere decir? Va a activar la transcripción de todos los genes que participan en la síntesis de todas las enzimas que están presentes en la vía metabólica de transformación de la pregnenolona hasta cortisol. ¿Ok? Entonces vean que es bastante, a pesar de que se ve medio aparatoso, el mecanismo de acción de la ACTH es bastante sencillo. ¿Okay? Luego, el cortisol ya lo sintetizamos, ya sabemos cómo se sintetiza, ¿verdad? Y comienza entonces, primero debe pegarse a estas estructuras que son proteínas transportadoras. La transportina es una globulina fijadora de corticosteroides. Los triangulitos serían el cortisol, así viaja en circulación, pero tienen que liberarse de esa proteína transportadora para poder entrar a las células dianas y poder ejercer sus efectos fisiológicos.
Vean que aquí no necesita transporte, porque es un hormona esteroidea. Cuando llega el citosol, aquí debe activar esta ya que están aquí, esta estructura verde que ustedes están aquí, que es un receptor de glucocorticoides. Pero normalmente, cuando todavía el cortisol no ha entrado, ese receptor, como ven allí, está unida a unas proteínas que se le llaman chaperonas. ¿Qué significa eso? Proteínas chaperonas. Y aquí ¿ah? Yo primero que escuché eso de las proteínas chaperonas. Eso lo pusimos nosotros, ¿verdad? Las proteínas chaperonas, en este caso, van a suprimir, van a acompañar a este receptor de glucocorticoides, pero lo van a mantener como un estado inhibido, porque no permite la exposición del sitio de unión o el sitio activo para unir el ligando, que en este caso es el cortisol. Entonces, cuando llega el cortisol, las proteínas chaperonas, que son inmunofilina y son también proteínas de choque térmico, se salen, se liberan, como ven allí, y así el cortisol se une. Luego de unirse con su receptor, se forma un homodímero. Y este homodímero tiene diferentes acciones. Tiene una acción nuclear génica de transactivación, es decir, que activa los procesos de transcripción, ¿okay?, de todas esas proteínas necesarias para la síntesis, no la síntesis de cortisol, en este caso, todas las proteínas de acción enzimática que intervienen en los efectos fisiológicos del cortisol. Si yo les dije, por ejemplo, que en el hígado el cortisol estimula la gluconeogénesis, hay una enzima clave, limitante de la gluconeogénesis. ¿Cuál es? Una enzima muy importante de la gluconeogénesis hepática. La primera que se les ocurra, por favor, digan algo. Es una de las primeritas. Bueno, sigan pensando. Y además de activar esa enzima, la clave por el ajá, una de ellas. Activa varias enzimas, pero esa es también recuerden que yo les dije que el cortisol, los glucocorticoides tienen efecto antiinflamatorio. Entonces hay enzimas como, por ejemplo, la anexina A1, que también es favorecida su transcripción por este efecto genómico. Y dentro de los efectos, también el genoma, en el proceso de transcripción, pero en este caso de supresión, interfiere con la activación de receptores, de promotores de transcripción proinflamatorios. ¿Okay? Recuerden que todo proceso inflamatorio necesita de una serie de enzimas, una serie de elementos como histamina, serotonina, todo esto. Entonces todas estas sustancias que deben ser sintetizadas en el proceso inflamatorio son bloqueadas, su transcripción, por acción del receptor de glucocorticoides junto con el cortisol. ¿Okay? Entonces así los efectos biológicos generales de los glucocorticoides, primero, su principal función es de ser hiperglicemiante. ¿Okay? Dentro de todas las acciones en el metabolismo intermedio, el efecto neto final es hiperglicemiante, que interviene como respuesta al estrés, el estrés físico, emocional, psicológico, por eso es catalogada como la hormona del estrés. Interviene en los procesos inflamatorios inmunológicos provocando supresión de estos. También tiene efectos sobre el hueso, tiene efecto del metabolismo del calcio en el hueso, en la formación y resorción ósea, en el tejido conectivo, sobre todo a nivel de la dermis, con la síntesis de colágeno y elastina. Tiene efecto mineralocorticoide débil, como les mencioné anteriormente, y
puede también tener efectos sobre el estado de ánimo, el comportamiento. Esto sobre todo se observa, es evidente en los casos de hiper o de hiposecreción. ¿Okay? Dentro de los metabólicos vemos sobre los carbohidratos todas las vías que favorecen el incremento de la glucosa en sangre, de la glicemia. Entonces, produce a nivel hepático gluconeogénesis, disminuye el uso de la glucosa por el tejido adiposo, manteniendo los niveles de glicemia elevados. Esta hiperglicemia, si se mantiene en el tiempo, ¿qué pasa si hay mucha glucosa en sangre por tiempo prolongado? ¿Qué va a pasar con la secreción de insulina? Aumenta la secreción de insulina. Hay hiperinsulinemia. Y si eso perdura en el tiempo, se mantiene en el tiempo, esos depósitos pueden agotarse y pueden generar una diabetes suprarrenal. ¿Okay? Claro, en estado patológico de secreción crónica. Y aumenta también el glucógeno. Tenemos en las proteínas, es más proteolítica, favorece todos los mecanismos de proteólisis e incluso activa genes de atrofia muscular, ya que toda esa proteólisis genera los aminoácidos necesarios para irse al hígado y favorecer la gluconeogénesis. ¿Okay? Y los lípidos tienen un aspecto dual. Yo les voy a presentar la lámina siguiente, que es más gráfica y se presenta todo esto. Entonces vemos en el hígado gluconeogénesis. ¿Okay? Tenemos aquí una de las enzimas claves es la fosfolpiruvato carboxicinasa de la vía gluconeogénica, utilizando aminoácidos y glicerol como sustratos. ¿Okay? En el músculo favorece los mecanismos de proteólisis, que es catabólica. Se obtienen aminoácidos que nuevamente van a ingresar al hígado para sintetizar más glucosa. Además, puede activar genéticamente los llamados genes de atrofia, los genes de atrofia muscular, que ayudan a que estas proteínas musculares se degraden. Y en el tejido adiposo tiene un efecto dual, porque provoca lipólisis en las extremidades superiores e inferiores. ¿Okay? Degrada la grasa de las extremidades, liberando ácidos grasos, liberando el glicerol, que también va a ser usado como fuente de sustrato aquí. Y en el tronco, en el cuello, es decir, en la parte central del cuerpo, no hay lipólisis, allá es lipogénesis. Y además de tener lipogénesis, favorece la diferenciación de los adipocitos, incrementando sobre todo la grasa visceral. ¿Okay? Por eso los pacientes, las personas que tienen elevación patológica del cortisol, tienen una figura característica, las extremidades superiores e inferiores muy delgadas por la pérdida de grasa, mientras que desde el cuello, la cara y el tórax y abdomen bastante aumentados del contenido graso. ¿Pero eso es por patología o por el Cuando es de secreción endógena, patológica e incremento, sí, se puede presentar. Ok, como les dije, estos glucocorticoides también tienen efectos en el sistema inmunológico e inflamatorio, además de los cambios metabólicos que ya mencionamos. Recordemos que en toda reacción inflamatoria que puede presentarse en una infección o en una lesión, ¿okay? Vamos a tener ¿qué existe cuando hay un proceso inflamatorio? Primero, aumento de volumen del área, hay calor, la zona se pone caliente y hay rubor, es decir, coloración roja, edema de la zona. Eso es una tríada clásica de inflamación. Aumento de volumen, calor y rubor. Ahora, ¿por qué se dan esas manifestaciones clínicas en un proceso inflamatorio? Porque se liberan ciertas enzimas, ciertos mediadores que van a favorecer todos estos procesos. Histamina, bradicinina, que son altamente vasodilatadores, y al provocar vasodilatación aumenta la permeabilidad de los capilares y esto provoca extravasación de líquido, lo que provoca edema, aumento de volumen. Hay eritema por aumento del
flujo sanguíneo y calor. También se liberan enzimas proteolíticas, prostaglandinas, leucotrienos, que son mediadores inflamatorios. Ahora, los glucocorticoides pueden interferir en este proceso fisiológico de la inflamación. Vemos entonces aquí cómo el cortisol puede disminuir la inflamación a través de la síntesis de anexina A1. Esta anexina A1 anteriormente se le conocía como lipocortina, y ella lo que hace es inhibir la fosfolipasa A2. Recuerden que la síntesis de ácido araquidónico. Entonces, si no hay ácido araquidónico, por supuesto, las vías metabólicas de producción de prostaglandina, de leucotrieno, se bloquean. Y eso genera un efecto antiinflamatorio. De allí que para los procesos inflamatorios crónicos, como artritis, por ejemplo, colocan esteroides que son de tipo de glucocorticoide sintético para frenar el proceso inflamatorio. Otra actividad antiinflamatoria es que el mismo cortisol favorece la apoptosis, que es la muerte celular programada de los linfocitos, eosinófilos, monocitos, que liberan también mediadores inflamatorios. Y esto regula también la respuesta inmunológica. Esta es la vía de síntesis. Miren cómo la anexina A1 inhibe esta fosfolipasa 2 de tal manera que no hay transformación del ácido araquidónico y no obtenemos prostaglandinas ni leucotrienos, que son vasodilatadores y proinflamatorios. Ok, en el tejido óseo y tejido conectivo, aquí están los dos, arriba del tejido óseo. Recuerden que en el tejido óseo tenemos una célula formadora de hueso nuevo, que son los osteoblastos. Esto que están aquí. Y tenemos esta otra celulita que está aquí, que como ven, se está comiendo el hueso, que son los osteoclastos. Normalmente estas células se modula su actividad con una hormona que vamos a ver la semana que viene, el jueves, que yo me iba a saltar el jueves, que es la hormona paratiroidea o PTH. ¿Okay? Los osteoblastos tienen receptores para PTH, pero los osteoclastos no. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que los glucocorticoides inhiben la actividad de los osteoblastos, de tal manera que se suprime la formación de hueso nuevo. ¿Bien? Y por otra parte, va a favorecer la actividad osteoclástica, pero lo va a realizar de manera indirecta. ¿Por qué? Porque hay unos mediadores allí, que son estos dos, el RANKL, que es el ligando RANK, y la osteoprotegerina, OPG, que hace que aumenta el ligando RANK y disminuye la osteoprotegerina. ¿Qué es este ligando RANK? Es un ligando del receptor activador del factor nuclear beta. Yo lo llamo RANK, ¿ok? Que ese nombre es muy largo. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho RANK? El RANK lo que hace es, tiene receptores en el osteoclasto y favorece la diferenciación del osteoclasto inmaduro al osteoclasto maduro. Es decir, que permite que el número de osteoclastos ya maduros funcionantes aumente. Y disminuye la osteoprotegerina. La osteoprotegerina normalmente lo que hace es bloquear la acción del RANK. Entonces, si tengo mucho RANK que activa el osteoclasto y tengo poca osteoprotegerina que lo bloquea, obviamente el efecto es activación de la actividad osteoclástica. ¿Okay? Entonces va a haber mucha resorción y poca formación. Esto sobre todo se observa en exceso de glucocorticoides, cuando hay muchos glucocorticoides, ya sea endógeno o exógeno. Si la actividad osteoclástica predomina, ¿qué va a pasar con ese hueso? ¿Qué puede pasar? ¿Ah? Osteoporosis. Hay osteoporosis, puede haber fracturas espontáneas muy fáciles con el paso del tiempo. Y con respecto al tejido conectivo, principalmente en la piel, a nivel dérmico, en la dermis, no en la epidermis, porque en la dermis es donde tenemos los fibroblastos, que son capaces de producir colágeno, elastina, ácido hialurónico,
inhibe a estas celulitas. Y si no tengo fibroblasto, el colágeno, la síntesis de colágeno, elastina, ácido hialurónico disminuye, de tal manera que esa piel se va a adelgazar y en exceso de cortisol o de glucocorticoides pueden aparecer entonces estrías violáceas muy grandes, gruesas, sobre todo a nivel tórax o abdominal. ¿Okay? Yo tengo algunas láminas por ahí para que lo vean. Entonces, al tener exceso de glucocorticoides y conocer ese efecto en el tejido conectivo, que la piel se adelgaza, que se observa entonces que los procesos de cicatrización se deterioran, hay una disminución de la vascularización, esos son los fenómenos que generalmente se observan. Por eso es que la mayoría de los dermatólogos no aconsejan aplicarse sin supervisión esteroides en la piel, como cremas, porque atrofian la piel a la larga cuando se aplican de manera crónica, la adelgazan y se altera el proceso de cicatrización. ¿Okay? Luego tenemos sobre la parte del sistema cardiovascular, tienen cierta acción mineralocorticoide y pueden incrementar la presión arterial por esa acción mineralocorticoide y también porque estimulan, están hablando demasiado, estimulan el efecto de las catecolaminas en el sistema vascular de vasoconstricción. En cuanto al estado de ánimo y el comportamiento, trastorna el sueño humor, provocando insomnio y puede provocar depresión, manía, sobre todo cuando hay exceso de los niveles de cortisol. Profe, ¿qué es el sueño humor? MOR es una sigla, es el movimiento oculares rápido, es una fase del sueño. El sueño se divide en sueño MOR y no MOR. El movimiento ocular es rápido es cuando es la parte más profunda del sueño. Como están aquí varios ya, pero ya me hice cabeceo. Ah, Esto es un auditorio, yo los veo desde aquí hasta allá. Completo. Ok, y bueno, la respuesta que tienen los glucocorticoides al estrés es porque ante una situación de estrés se elevan los niveles de cortisol, se activa obviamente ese eje, que ya sabemos que está activado normalmente con ese ciclo circadiano, y comienza entonces también el cortisol. No solamente va a incrementarse todos los cambios biológicos que acabamos de ver, sino que el cortisol aumenta la liberación de catecolaminas y tiene un factor o un papel más permisivo, más sensibiliza el organismo a la acción de esas catecolaminas, determinando por supuesto un mayor efecto simpático a nivel sistémico, ¿okay? Con vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Aquí tenemos igual una tablita donde se observan las diferentes situaciones de estrés físico, químico, fisiológico, emocional y social que pueden desencadenar un aumento de la liberación de cortisol. Ansiedad, miedo, temor, cambio de estilo de vida, conflictos personales, hacer actividad física muy intensa, sin control, máximo 50 minutos, una hora, es recomendado. Dolor intenso y bueno, todas esas situaciones como ejemplo. También la CRH y la ACTH pueden tener efectos fisiológicos o menores, pero también se pueden presentar. Estas dos proteínas alteran, también pueden modificar la respuesta inmunológica porque tienen receptores en todo este sistema inmunológico y puede aumentar el efecto estimulante de las citoquinas proinflamatorias a nivel del eje hipotalámico mensaje. Recuerden que la CTH deriva de una gran molécula que es la pro-opiomelanocortina y cuando esta está incrementada también se aumentan los otros elementos como la melanocito estimulante y las beta-endorfinas. Las beta-endorfinas actúan como opiáceo endógeno, es decir, calma el dolor. Y la melanocito estimulante, principalmente su función es activar a los melanocitos para producir el pigmento que es la melanina. ¿Ok? Eso son las... Ajá.
Ajá, aquí vean el efecto en conjunto, porque hasta ahora hemos visto varias hormonas que tienen efecto hiperglicemiante, que cuando ellas actúan en conjunto va a tener un mayor potente efecto, es decir, se suman en cada una de ellas. Vemos entonces aquí la moradita, tenemos el cortisol, en rojo el glucagón, la epinefrina o catecolamina, y vean la última como las tres juntas al actuar tienen un efecto hiperglicemiante más potente. Y aquí tenemos los diferentes glucocorticoides, los naturales y sintéticos, cortisol, corticosterona y cortisona, el más potente de todos por supuesto es el cortisol, y luego estos tres últimos son sintéticos, prednisona, metilprednisona y dexametasona, por mencionarlo algunos. La dexametasona es 30 veces más potente que el cortisol. Pero el cortisol tampoco dice sintético. Sí, pero estos son de uso clínico más frecuente, tanto en ampolla como en crema, hay en diferentes presentaciones. Ajá. Vean ahí. Ok, bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Sí. Solamente faltaba la parte de andrógenos suprarrenales, pero es un poquito larga porque tiene muchas cositas nuevas, aparte de lo que normalmente ustedes ven en los libros. Entonces el jueves terminamos esta clase y bueno, voy a ver si comenzamos con los andrógenos testiculares para que tenga más asociación de los temas. Pero feliz tarde, nos vemos.